bienvenidos, gracias a Dios. Saludos allá, nos conectamos ahorita después de un tiempo de alabanza, de gozo en la presencia del Señor, y nos gozamos también de poder compartir con ustedes de lo que el Señor nos está regalando en este lugar y en estos días, amén. Quizá creo que pusimos diferente el título en el Facebook, pero usted puede ver ahí el título: Funciones de vida de acuerdo a la edad. Funciones de vida de acuerdo a la edad. Esto porque en lo largo de nuestro caminar, en varias etapas de nuestra vida, siempre nos preguntamos qué propósito tiene Dios con nosotros. En la adolescencia, quizá en la niñez, en la etapa adulta, ya cuando vamos en vías de la senectud, ¿verdad? Ya más viejos, y que quizá podamos ver hacia atrás y cuestionarnos y preguntarnos si realmente hemos aprovechado nuestra vida. Como puede ver o sabe, a mí me gustan las películas. Creo que las de antes aprendía un poquito uno más que las de ahora. Pero hay una película que se llama Salvando al Soldado Ryan, no sé si la llegó a ver. Y bueno, es viejita, entonces no es un spoiler, pero dentro de toda la trama o todo lo que recuerda un soldado ya veterano, él solamente hace una pregunta y dice: espero que haya valido la pena. Le comentaba a mi hija en la semana un pasaje de Isaías, donde es muy duro, pero al pueblo de Israel le dice: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y entonces algo que pues viene a ser muy fuerte, porque quiere decir que Dios, cuando está interesado en alguien, en usted, en mí, Él sabe, dice la Biblia, que no es de todos la fe, sabe como un Judas que no van a dar los frutos, como vamos a ver en este día. Pero el punto es que a lo largo de nuestra vida siempre vamos a ver esa obra de Dios en nosotros, y entonces tenemos que estar conscientes si hemos cumplido con lo que Dios quiere o nos hemos quizá quedado cortos, ¿verdad? Cortos en la función. Mira, ahí creo que se me brincó mi pasaje inicial, pero entonces vamos a ver nuestra cita de Lucas 13 para que les pueda plantear el porqué de este tema. Lucas 13, versículos de 6 a 9, es una parábola, va a ser nuestro pasaje base, nuestro texto base. Lucas 13, del 6 al 9, dice: el Señor Jesús dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vea que es un viñedo donde había uvas, ¿no? Había vides, pero este hombre planta una higuera, son de higos, ¿no? Planta una higuera y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si dé fruto bien, y si no, la cortarás después. Usted y yo, por la mayoría, somos gente de ciudad, no sabemos mucho de agricultura, pero cuando usted le pregunta a Google, que todo lo sabe, dice que al cavar alrededor de un árbol frutal, en este caso la higuera, dice que es para que las raíces puedan tomar aire, que las raíces al momento de echarle agua o el abono, como dice aquí, puedan enfocarse y puedan absorber los nutrientes, ¿no? Es para darle una atención especial al árbol en cuestión, pero básicamente es un trabajo en la raíz, de manera que pueda ser fortalecido, de manera que pueda, como vemos aquí, fructificar. Pero lo que usted puede ver claramente en esta parábola es cómo quien siembra la higuera cada cierto tiempo, en este caso hace una cuenta de años, cada año al menos, viene a buscar el fruto. Entonces, obviamente aquí está hablando del reino, pero también nos da a entender, dice Jesús, ¿verdad? Él dijo: mi Padre es el labrador. Entonces imagínense, yo cuando leía este texto, no estoy diciendo que así es categóricamente, absolutamente, pero un ángulo que podemos ver es un diálogo ahí entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces el Hijo, obviamente con la obra que Él hace, que le diga al Padre: Padre, tú eres el labrador, tú eres el que limpia para que los pámpanos vayan y lleven más fruto, y que el fruto permanezca. Pero que el Señor diga: déjame todavía trabajar un año más. Y dice la Escritura que el Señor Jesús intercede por nosotros, amén. Entonces imagínense ahí al Padre y a Jesús, cuando el Padre nos viene a evaluar cada cierto tiempo y nos viene a ver qué frutos tenemos, y es que no está dando el fruto, no está dando el fruto. Obviamente usted sabe el fruto del Espíritu, hay un fruto que no es del Espíritu, como fruto de arrepentimiento, fruto de labios que confiesan su nombre, hay muchos frutos, ¿no? Fruto de aflicción, dice la Escritura, hay muchos frutos, pero vamos a enfocarnos en esta mañana
de acuerdo a la edad, porque nos está diciendo ahí que es una evaluación que el padre hace cada año. ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces mire, quiero enseñarle otra cita. Mateo 21, 41. Mateo 21, ¿se para el internet? Bueno, seguimos batallando ahí. Entonces, ahí disculpe si no lo logra ver en el Facebook, búsquelo después en YouTube. Lo estamos grabando en YouTube para poder subirlo y que corra. Sí, sí, seguimos haciendo pruebas. Bueno, entonces dice Mateo 21, 41. Le dijeron, está hablando, aquí es el final de una parábola, ahorita le comento, pero dice la escritura: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Le puse ese texto así tal cual porque quiero poner énfasis en que el Señor espera fruto a su tiempo. Dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá, todo lo que hace prosperará, dice el Salmo 1. Entonces, la Biblia nos enfoca claramente que hay un tiempo para dar frutos. Los que siembran saben que yo no, lo único que tengo en mi mente es en septiembre se dan los elotes, ¿no? Porque uno iba ahí al pueblo y los abuelitos, las tías tenían ahí. Pero hay diferentes temporadas de siembra, ¿no? Hay cosas que se siembran juntas, cosas que se siembran antes, otras después, unas que es un mes, 3 meses y así, ¿no? Se va. Pero el punto aquí, el énfasis es que hay un tiempo para dar fruto. Aquí es la parábola de los labradores malvados, ¿no? Que dice que mandó el padre a los siervos para recoger el fruto y los mataron. Luego mandó al hijo y también lo mataron para quedarse con la viña, y por eso dice, ¿qué hará el padre de aquella viña? Y le contestan, a los malos destruirá, arrendará la viña, y dice ahí, a quienes den el fruto a su tiempo. Amén. Entonces, lo que el Señor me regalaba estos días, y quiero compartir con usted, es poder compartir estas etapas de acuerdo a nuestra edad. Hay algunas, o sea, las vamos a ver con detalle cada una, porque hay unas que a lo mejor ya se nos pasaron, y ahorita ya somos adultos, envejeciendo cada vez, y nos vemos deteriorando cada día en vez de mejorar, ¿verdad? Y yo me daba tristeza porque mucha gente querida y mucha gente que fui conociendo a lo largo de mi vida, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, decía, no, tú sirve a Dios en tu juventud, yo más adelante, ahorita quiero disfrutar. Y hoy los ve, perdón por la expresión, pero es solamente señalar un hecho, ¿verdad? Hoy los ve acabados y nunca llegó ese día en el cual sirvieron a Dios, ya se les fue la fuerza. De manera que junto con mi esposa, no me arrepiento de haberle dado nuestra juventud al Señor. Vamos envejeciendo, pero uno puede mirar retrospectivamente y decir, mis mejores años se los di al Señor. Obviamente el Señor en su misericordia nos dio añadiduras, ¿verdad? Me dio una esposa, nos dio hijos hermosos y así. Ha sido añadiduras, pero el punto es que mientras tuvimos la fuerza se la dedicamos al Señor. Y eso es algo que es para la gloria de Dios. Pero hay gente que dijo, ahorita quiero disfrutar la vida y más adelante, y llegó el más adelante y tampoco están sirviendo. Entonces vamos a analizar esta mañana qué es lo que esperaba el Señor de acuerdo a cada etapa. Y hay una aplicación espiritual, y me adelanto para decirle que en algún momento esto se va a enfocar tal cual en varones, pero que cuando lo estudien la mujer es interesante porque Dios no marca las edades de la misma manera que con los hombres hasta después de los 12 años. ¿Por qué? Pero cuando usted analiza y busca cómo desarrolla o cómo trabaja Dios con la mujer como mujer, se va a dar cuenta que entonces habla de una etapa de hermoseamiento que tiene que ver con su físico, de cuando sus pechos crecen, la Biblia lo marca. Habla de una etapa de ataviar, o sea, de ataviarla, de adornarla, es la palabra, de adornarla, un tiempo en el cual la meten a funciones incluso como de reinado, ¿no? Entonces es un trabajo especial que hoy no nos va a dar tiempo de tocarlo, pero véalo conmigo, porque entonces hombre y mujer van a tener la referencia como vamos a ver esta mañana. De manera general, si usted apunta, entonces ponga ahí, vamos a ver las etapas que Dios marca en la vida del hombre y mujer: octavo día, 12 años, 17 años, 20, 30, 50 y 60 años, ¿no? Son las que vamos a analizar esta mañana con el favor de Dios, ¿sí? Y entonces, disculpa, ahí se me movió el slide, déjeme regreso aquí. Vamos a comenzar con el octavo día. El octavo día, y bueno, ya ahí usted puede ver de qué vamos a hablar, pues de purificación. Vamos a ver la ley de Dios, ¿verdad? Levítico 12:3 es donde el Señor establece y dice: al octavo día se circuncidará al niño. Al octavo día se circuncidará al niño. Obviamente esto quedó estipulado en la ley de Moisés, pero usted debe saber, ahí se anota, Romanos 4:12 nombran a Abraham
como el padre de la circuncisión. Malamente se nos ha enseñado que es padre de la fe. La Biblia, usted busque padre de la fe, no aparece como padre de la fe, no engendró la fe. Al contrario, dice que Jesús, dice, Él es el autor y consumador de la fe. Pero de Abraham, si algo se reconoce, Abraham antes de la ley de Moisés, se le da la circuncisión como un pacto. Amén. Y entonces dice, este va a ser mi pacto que hago contigo. Se le nombra padre de la circuncisión y es algo hermoso que le voy a comentar al final. Ahorita lo voy a dejar ahí. Ahorita nos enfocamos en la ley de Moisés, donde usted sabe, al 8º día, si era varón, se traía al niño al templo. Hoy día lo siguen haciendo los rabinos, obviamente puede ir a un hospital, pero si no, los rabinos ahí en Israel lo circuncidan. Y científicamente usted sabe, se ha dicho que ese día, precisamente el 8º día después de nacido, es un día donde es más alto el nivel de vitamina K y es más fácil la cauterización y natural, y entonces coincide con la ciencia, ¿no? Lo que se sabe, ¿no? Y entonces puede decir, bueno, y entonces la mujer, pues la mujer no era circuncidada, ¿verdad? ¿Qué hacía? Pero entonces vea cómo la Biblia, ahí mismo en Levítico, ahora en el capítulo 15, está hablando de los flujos y hablando, pues sí, de la menstruación, del periodo de la mujer. Dice, cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Verso 29, y al 8º día, entonces tenía que presentar una ofrenda. Aquí la cuestión que tenemos que entender era que era una contaminación, porque usa la palabra inmundicia también, pero es ceremonial, ¿no? Es ceremonial y entonces por eso la idea general que tenemos que ver nosotros es de purificación. Tenemos que entender al respecto de la mujer también que en aquel tiempo no había las toallas femeninas, ¿no? Es algo íntimo, pero es algo práctico, ¿verdad? Después de la guerra se inventó la toalla femenina y etcétera. Entonces usted puede ver Isaías 64:6 como referencia, Isaías 64:6. Cuando la Biblia habla de trapo de inmundicia, si usted no sabía, habla precisamente de la tela o el trapo que se usaba precisamente para contener aquel flujo natural, ¿no? En el tiempo o la costumbre de la mujer, dice la misma Biblia. Pero quiero recalcarle que esa inmundicia era netamente ceremonial, ¿verdad? Porque entonces ya la gente lo aplica hoy día y trata de hacer inválida, de invalidar la palabra, ¿verdad? Entonces es fuera de uso y demás, claro, o sea, era un uso diferente, pero la idea sigue siendo la misma, ¿sí? La purificación. Como le comento, ya hoy día hay otros métodos para contener y ayudar a la mujer, incluso con sus dolores, hay pastillas y demás, etcétera. Entonces, porque entonces hay, bueno, hay iglesias, según he oído, que sí son así, ¿verdad? Muy radicales en ciertas cosas, pero bueno, o sea, tenemos que entender que Dios nos hizo hombres y mujeres, nos dio una función o funciones biológicas a cada uno, y entonces solamente lo quiero que me pregunte al final cuál es la idea general de esta enseñanza, ¿sí? Pero manténgalo ahí, ahorita vamos a enfocarnos en el punto, para que vea que entonces así como en el varón Dios instituyó el 8º día, también en la mujer le da la referencia. Obviamente también ahí, si usted lee Levítico 15, habla de cuando una mujer es, como se dice, irregular, si tu periodo dura más de 7 días, le da ahí lo que tiene que hacer, pero al final tiene que contar. Por eso dice, cuando termines el flujo, seas regular o no, vas a contar 7 y al 8, o sea, serás declarada limpia, ¿no? Qué interesante, pero la idea es la purificación. ¿Sí me está entendiendo? ¿Me está explicando? La idea es la purificación, porque entonces venimos a nuestros días y me está diciendo que me tengo que circuncidar. No, porque es el problema de los judaizantes desde el primer siglo, ¿verdad? Que decían, no, si quieres ser salvo, pero si eres hombre tienes que circuncidar. Es como que Pablo fue algo que estuvo peleando, Juan, ¿no? Habla contra los judaizantes. Entonces no se trata de eso, no se trata de algo físico. La Biblia es tan, bueno, es tan fuerte, tan dura, que dice esos que mutilan el cuerpo, hablando de los que imponían la circuncisión del cuerpo, así física, literal, en aras de la salvación. Sino es que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? No te sirve de nada. Y entonces viene la cita de Romanos 2:29, ¿sí? Los que apuntan. Romanos 2:29 dice que eso era una figura de una circuncisión no del cuerpo, sino, dice ahí, no de la letra, sino del espíritu, en el corazón del hombre. Porque entonces hay gente que puede tener quizá la circuncisión por religión y demás, pero sigue habiendo envidia, sigue habiendo enemistades, sigue habiendo impurezas. ¿Sí me está explicando? Entonces la Biblia es clara. Romanos 2:29 dice, para nosotros es una circuncisión del corazón. Entonces usted puede ver médicamente que entonces hacen ese corte circular, porque ahí es donde se contienen bacterias y demás, entonces es sano, ¿no? A lo que dice la ciencia. Pero entonces en el corazón también, no sé si recuerda cuando estudiamos aquel verso de Jeremías que dice, es engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. Esa palabra engaño
dice que es así como un punto de anclaje que tiene nuestro corazón donde se nos queda la maldad, donde quizá usted camina por la vida, todos hemos sido expuestos a las cosas malas, a las drogas, a la pornografía, etcétera, y entonces nuestro corazón tiene ahí una área, una parte donde se va a anclar la maldad. Y es por eso que Dios nos insiste en la purificación de eso. No, sácalo de ti, haz morir lo terrenal, crucifica la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? No que se vaya a un monasterio y que se flagele, porque son cosas que dañan el cuerpo, pero es por eso que tiene que ser el Espíritu Santo desde adentro, amén, trabajando y sacando esas cosas. Pero sí, ve cómo redundamos en la idea de la purificación. Y luego Levítico 15 termina diciendo: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo, perdón, que está entre ellos. Entonces recuerde, pregúnteme cuál es la enseñanza general en cada uno de los puntos que vamos a ver esta mañana, ¿sí? Entonces, octavo día, purificación. Le digo, no estoy diciendo que se circuncide. Y aún si usted hoy día, porque le digo, mucha gente dijo: yo cuando crezca, yo en mi vejez voy a buscar de Dios. No quiero que pase esta mañana sin que lea Génesis 17:1. Por favor, lea Génesis 17:1. Me impactó porque la vi cómo es Dios, que dice: de 99 años era Abraham cuando circuncidó su carne. 99 años. Porque entonces hay gente que puede decir: a mí se me pasó el octavo día. Bueno, a mí también. Pero hablando de lo espiritual, entonces dice la Biblia en Abraham precisamente, que es el padre de la circuncisión, Dios nos da tiempo. Y entonces aquí hombres y mujeres, ¿no? O sea, esto es espiritual, repito, es espiritual. Todos tenemos un corazón, hombres y mujeres. Todos tenemos áreas en las cuales se va a anclar la maldad. Y es lo que Dios quiere que quitemos de nuestro corazón. Y dice la Biblia claramente, Romanos 2:29, no es de letra, no es literal, no es por tu fuerza, es en el Espíritu y por el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que tener la purificación. De hecho, por ahí el número 8 en la Cábala, esto no es Biblia, en la Cábala significa reinicio, para que sepa. Bueno, luego fíjese que la Biblia va a marcar también la edad de 12 años. 12 años que usted, si ya es de tiempo en la iglesia, en automático su mente: 12 es número de gobierno. 12 tribus de Israel, 12 patriarcas, 12 ancianos, 12 tronos, 12 meses del año, 12 horas del día. Entonces, de alguna manera, ese número en el idioma hebreo y en la Cábala también representa el gobierno. Quizás se pueda reforzar con la cita de Génesis 14:4. Dice: 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º, en el 13, se rebelaron. Usted ha oído también porque el 13 es número de rebeldía, coincide con los hijos adolescentes, ¿verdad? En el inglés, usted sabe, a partir del 13 al 19 se usa el término teen, o sea, teen para adolescente, ¿eh? Los teenagers. Entonces 13, 14, 15, 16, 19, y 20 ya cambia ya de la adolescencia a la etapa de la juventud. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces por eso le estoy explicando solamente que es un ángulo o es una razón, un motivo por el cual se entiende el 12 como gobierno y el 13 como rebeldía, así nada más, ¿sí? Estamos claros ahí. Pero entonces vea qué pasa, qué menciona la Biblia a los 12 años. En el segundo libro de Reyes, 21:1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Recuerde que Manasés es fructífero, doblemente fructífero. 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Luego vamos a ver segundo de Crónicas y vea lo que pasa a los 12 años. No solamente comenzó a reinar, sino que dice: a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Vea qué interesante. Entonces vea cómo se aplica. No solamente es algo técnico decir: 12 años representa gobierno. No, si representa gobierno es una etapa en la cual uno ya puede tener una percepción, una noción del reinado, una decisión, ¿verdad?, de buscar el reino de Dios, su justicia, para que lo demás venga por añadidura. Pero vea cómo también es una edad en la cual uno toma la decisión de limpiarse. Y es triste, pero es real, que cada generación, y ya soy uno viejo, pero es que así es, el mundo y el sistema van trabajando a manera de que nuestros niños ya no gocen esa niñez, esa infancia, sino que sean despertados a cosas de la etapa adulta más temprana, una edad más temprana, en la vestimenta primero, quizá, ¿verdad?, en los temas que tratan, etcétera. Están expuestos, les quitan esa inocencia. Pero vea cómo la Biblia dice que a las 12 años es una edad hermosa, es una edad bonita, donde uno puede tomar las decisiones correctas. Amén.
Y es por eso que, bueno, si usted sabe, en la cultura hebrea se celebra el bar mitzvah a esos años. No me acuerdo, en las mujeres tiene otro nombre, pero es igual a los 12 años y son responsables de los hijos de los mandamientos, se llama, ¿verdad? De hecho, la palabra edad o años en el hebreo es la palabra ben, de lo que se traduce como hijo, ¿verdad? Benjamin, hijo de la diestra, Ben, también se traduce como edad. Entonces, cuando hablamos del bar mitzvah, es hijo de los mandamientos, ¿sí? Pero dice el Google que eso no es una costumbre de los patriarcas, sino que vino a ser como de la Edad Media para acá, que se instituyó como tal el bar mitzvah y todo eso. Bueno, ahí usted lo puede buscar. Luego veamos al Nuevo Testamento, hablando de Jesús, dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y aquí es donde usted conoce la historia, que van camino de 3 días, y entonces piensan que va entre la compañía, ¿verdad? José y María, está hablando de Jesús, no lo encuentran, regresan y lo encuentran en el templo, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y aquellos cuando eran niños se maravillaban, cuando era grande dice que lo querían matar, pero fue algo que ellos mismos le habían enseñado. Entonces fue por eso que el Señor no entendía. Dice, bueno, esto me lo enseñó. Yo vine a su cátedra a los 12 años y me enseñaron que así estaba establecido la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué no la cumplen? ¿Se dan cuenta? Y él ahí les dice a sus padres, ¿verdad? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años ella tuvo, dice que después de ahí estuvo sujeto a ellos, al Señor Jesús. Pero sí dice que ella tenía todo lo que aprendió, todo lo que había recibido. Él ya tenía claro lo que le había tomado una decisión en su corazón, decir, me conviene estar aquí. Sí, no por imposición, no para que no lo regañaran, no para que lo dejaran ir con los amiguitos al cine y demás, como ciertas personas hoy día, no, sino por convicción propia. Pero luego vea cómo también habla de las niñas, Marcos 5:41, habla de la hija de Jairo. Dice, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Entonces le digo, cuando usted ve el trabajo de Dios o cómo se desarrolla la mujer, va a encontrar etapas diferentes, no tan marcadas en edad como tal, pero sí con señales en este caso como del cuerpo, ¿verdad? Le digo, la Biblia habla de cuando crecen los pechos, los que tenemos hijas, sabemos que es más o menos esa edad, dice ahí entre, algunas antes, algunas después, pero más o menos de 12, de 10 a 14, 11 a 14, entonces ahí es una etapa. Y tiene una enseñanza también, ¿verdad? Entonces estábamos hablando que representa gobierno. Dice aquí, después de ese relato, dice que el Señor Jesús les dijo, darle de comer, ¿no? No sé por qué había fallecido la niña. Dice que Jairo era un principal de la sinagoga, usted lo puede corroborar. Pero entonces dice, el Señor le encomendó que se le diera de comer. Entonces vea cómo el gobierno le digo, entonces tiene que alimentarse para también poder alimentar a otros, como en Cantares, ¿verdad? Usted recuerda que ahí es donde dice, tenemos una hermana pequeña que no tiene pecho. Dice, ¿qué vamos a hacer cuando de ella se hablara? Entonces tiene que alimentarse a esta edad con el enfoque de nutrir a otros. ¿Vamos bien? Ok. Entonces vamos a ver entonces el 17. Fíjese que también que los 12 años en la mujer, usted lo puede anotar, Lucas 8:43, la mujer que tocó el manto de Jesús, dice que 12 años padeció de flujo de sangre. Qué interesante, ¿no? Entonces digo, cómo la Biblia nos habla de etapas en la mujer, cómo es que puede soportar mucho tiempo, pero también son ellas lo que marcan a una edad. ¿Se acuerda del paralítico de Betesda? Dice que tenía 38 años enfermo, o sea, muchísimo más, 3 veces más que la mujer. Pero entonces la mujer es más consciente, despierta más temprano, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Es decir, bueno, ya llevo 12 años, no puedo seguir así. Y lo había intentado todo, dice que había perdido todo, malgastado. Pero entonces es dentro de una multitud que va presionando a Jesús, es la única que toca el manto. ¿Se da cuenta? Es hermoso, ¿eh? Entonces los 12 años que representan gobierno puede significar a muchas mujeres el día de hoy, no sé cuántos lleve padeciendo usted, pero darle ese señorío al Señor Jesucristo y que entonces Él haga libre. Dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, sé libre de tu carga, de tu azote, de tu enfermedad este día. Amén. Luego fíjese que la Biblia marca también o hace una mención a los 17 años, esto no por cuestiones de ley. Sí, el octavo día, y bueno, hasta ahorita el octavo día sí era en la ley de Moisés. Los 12 vino a ser una costumbre, pero nos marca ciertas cosas la Biblia. Luego también los 17, entonces esto que no marca la ley, entonces permítame entenderlo como una cuestión de gracia, pero que si nos marca algo es porque entonces yo le comencé diciendo de la parábola del padre que viene buscando frutos cada cierto tiempo. Entonces imagínese usted obviamente hay cosas que están aquí en el Inter, porque entonces la Biblia también me dice de la boca de los niños y de los que son criados en el pecho, de los que maman,
dice, perfeccionaste la alabanza. Entonces le digo, obviamente ahí se refiere a un periodo literal, pero entonces vean lo espiritual, de cuando usted recibió al Señor y que tenía esa capacidad de poder oír, o sea, ser criado, amamantado, no solamente, bueno, lo literal es la mamá, ¿verdad? La que amamanta, pero cuando dice ahí de los que maman, dice los que son criados en el seno del Padre. Es decir, el Padre, o poder oír el corazón del Padre es la figura espiritual, ¿no? Y entonces si usted puede oír el corazón del Padre, es por eso que usted podía entonarle un canto que sabía que a Dios le gustaba, elevar una oración que sabía que conectaba con Dios, pero cuando vamos perdiendo esa etapa de nuestra vida, en lo espiritual me estoy refiriendo de cuando recibimos a Cristo y nos convertimos, somos perdonados, entonces es que nos vamos apartando. Pero entonces vea que llegamos aquí a los 17 años, donde la Biblia hace otra mención y la encontramos en Génesis 37. Génesis 37, si lee conmigo, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Recuerde que la historia de Israel no solamente como hoy queremos ver matrimonios funcionales o familias funcionales, y son hombre y mujer, bueno, obviamente así lo es, pero la Biblia desde los patriarcas era un matrimonio que funcionaba, pero que al final eran 4 mamás, ¿no? Ahí está la historia. Bueno, entonces estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces vea cómo a los 17 años uno comienza, a veces a uno lo aborrecen en la casa, ¿no? Tú eres un chismoso. Oye, pues que mi papá fue el que me dijo que les dijera cómo están portando, y él me está preguntando y yo simplemente, ¿te portas bien? Le voy a decir que te portas bien. ¿Te portas mal? Pues le voy a decir que te portas mal. Pero eso genera odio entre hermanos. Verso 3, llamaba Israel a José más que todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, y le hizo la túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Se ha notado que los que tenemos hijos adolescentes precisamente a esta edad, de repente es cuando hay conflictos con sus compañeros de la escuela, de clase, de grupo, de equipo, sobre todo cuando nuestros hijos, como veníamos diciendo, toman la decisión de no ceder a sus principios, de como un Daniel que aunque fue llevado a Babilonia y aunque fue impuesto que aprendiera la cultura, el idioma, las letras, dice ahí el libro de Daniel, dice, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces cuando tenemos hijos que están en esa decisión de que han decidido no contaminarse, no mezclarse con el mundo, generalmente lo que pasa es esto, son aborrecidos, no les pueden hablar pacíficamente. Uy, los cristianos así como, oye, hay otras 100 vidas más aquí en el salón, ¿por qué te enfocas en la mía? David le decía a Saúl, ¿qué es esta pulga para que me persiga el rey? Pero a veces la gente se clava con los que decimos ser hijos de Dios, ¿no? Se clava en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la familia, se clavan ahí. Pero vea por qué, porque a los 17 años dice la Biblia que entonces él recibe una túnica, una distinción, una marca de distinción. Obviamente es interesante analizar cada color de la túnica, ¿va? Ahí en su momento lo vimos con los niños. ¿Qué representa cada color? Es algo interesante. No es el tema esta mañana. Pero lo más relevante, verso 5 dice, y soñó José un sueño. Y entonces veíamos ayer con los jóvenes, ¿verdad? No siempre un sueño de Dios es el más hermoso, que te va a dar paz, que todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? A veces uno recibe sueños que van a generar el odio de los hermanos, que van a generar crítica, que van a generar incomprensión, porque dice que su padre también lo llevó a reprender de qué es este sueño y lo reprendió, aunque lo meditaba en su corazón, pero lo reprendió. ¿Qué es eso que sueñas? Sueños de... Bueno, iba a decir algo que ahí decían, pero bueno, sueños, ¿verdad? Y entonces el joven puede decir, pues es que yo siento esta inclinación a este talento, ¿no? No estoy diciendo algo malo, algo que choca con la palabra, no, algo que sabe que es de Dios, que no colisiona con la escritura y que lo va a seguir porque ya Dios lo depositó ahí. Entonces es algo que animamos a los jóvenes, ¿no? A los 17 años es una etapa muy bonita porque es entonces cuando puedes tener, bueno, si lo estudias más a fondo, la Biblia también dice que es cuando descubres tus talentos, ¿no? Para lo que te gusta, lo que es bueno. Creo que ahora se enfoca más en la orientación vocacional, ¿verdad? Que si decides una carrera no sea solamente porque hay dinero, sino porque son tus talentos, o sea, música, artes, algunas cuestiones, ¿verdad? No a todos les gustan las matemáticas, aunque las matemáticas gobiernan al mundo. No a todos se les da. Pero entonces ahí el joven descubre sus talentos. El punto es, yo le puse aquí como resumen, proyección.
a los 17 años, Dios esperaría, o sea, el título del mensaje es las funciones conforme a la edad. A los quien tenga 17 años, debería tener ya una proyección de su vida. Obviamente hay gente que en casa quizá no nos enseñaron cosas, pero hoy está por demás, ¿no? Si tú quieres aprender algo, asesorías, seguir el ejemplo de alguien que ha triunfado en la vida, simplemente le preguntas ahí a Google y hasta ahorita somos amigos, ¿verdad? No se ha levantado en contra de nosotros todavía. Y puedes tener ahí inspiración. Obviamente, ¿qué es lo principal? Tu relación con Dios, ¿no? O sea, te hablé de cosas quizá prácticas, pero lo más importante es tu relación con Dios, porque aquí José fue alguien de que tú vas a leer que Dios nunca le habló, algo bien interesante. No vas a leer que Dios le habló a José. No le habló. Tenía la administración de su padre. Él tomó una decisión porque cuando viene la mujer de Potifar, supongo que una mujer hermosa, de dinero, bien bañada, bien perfumada, ¿vale? Dice, ¿cómo pecaría yo así contra mi Dios? ¿Me estoy explicando? Y lo que sí dice la Biblia es que dice, Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. ¿Por qué? Usted puede ver que él era íntegro. Su papá le decía, dime la verdad de tus hermanos. Y él le decía la verdad, nosotros a veces no queremos confrontar. Estoy hablando a nivel de familia, pero también a nivel liderazgo, ¿verdad? Pastor, es que fíjese que tal hermana así, así, yo vi al hermano así, así, y en vez de, a ver, tráelo, ¿ah? Ya le he comentado de una empresa en la que trabajé en México, el director, el CEO, el director general, él dijo, mi puerta siempre está abierta para escuchar a todos, y lo cumplió. Es algo que yo le reconozco y le respeto y le aprendí, ¿no? El CEO de una compañía, y lo mismo recibía al más alto ejecutivo que al de intendencia. Pero cuando uno decía algo, decía, ¿por qué no llegas a tus metas de venta este mes? Ah, pues es que los de mercadotecnia, en automático, a ver, agarraba el teléfono, llámale a fulanito de tal, el de mercadotecnia, que venga para acá, porque Asael dice que por él no llegó a sus metas, ¿no? Ok, uno tenía que estar consciente de lo que iba a decir, ¿verdad? Y obviamente ya uno decía, mira, dije esto por esto, y en su cara, ¿verdad? Lo confrontaba uno, por esto, ok, y llegábamos a un acuerdo, ok, ¿qué vas a hacer entonces? No, pues voy a corregir esos detalles, te agradezco, etcétera, y tú, no, pues entonces yo voy a llegar a mi meta de ventas, ¿verdad? Y así, le estoy hablando de algo secular, pero usted véalo en la iglesia, en la familia, y no siempre nos confrontamos, evadimos confrontar. Le digo esto porque entonces esa proyección se ve muy romántico, decir, oh, y tuvo un sueño de Dios, y entonces él ni lo entendió. Dice, cuando él se vio en el trono, dice, se acordó de su sueño. Y él que ni se acordaba, él pasó por la cárcel, lo acusaron injustamente, se olvidaron de él, a quien él ayudó, no le regresaron el favor, como a veces hoy día caminamos, ¿verdad? Favor con favor se paga, y acuérdate. Dice que se le olvidó el sueño. Pero entonces por eso le hablo de esa proyección de vida, porque entonces él tomó una decisión, él caminó con esa decisión, y aunque usted no va a encontrar que Dios le habló y le dijo como estuvo con otros, sí reconoce la escritura que Dios estaba con él. Amén. Y él no cambió su perspectiva. Y en eso, fíjense cómo avanzó su vida, y entonces perdona a sus hermanos, dice, no tengan pesar. Cuando él entendió el sueño, él dice, no tengan pesar de haberme vendido. Ahora entiendo que para preservación de vida me envió Dios aquí a Egipto. Y hay gente que hoy está preocupada que por la economía, que por las elecciones. Usted no sabe que ya Dios va un paso adelante. Ya tiene alguien allá, en alguna posición de gobierno, en alguna posición de honor, para cuando llega la crisis. Dios ya tiene un elemento ahí, a una Esther, como veníamos trabajando de los 12 años, de las etapas que le digo, la hizo hermosa, muy bonita. Pero entonces cuando llegó un decreto contra el pueblo de Israel, Dios ya tenía estratégicamente a Esther colocada en el reino para librar al pueblo. ¿Me estoy explicando? Entonces simplemente mantenga su comunión con Dios para que cuando le llegue el momento diga, Señor, ¿dónde está mi José? ¿Dónde está mi Esther? Bueno, si le toca ese lado, ¿verdad?, de la historia. Quizá usted como joven o jovencita le toque ser el José de este tiempo o la Esther de este tiempo. Amén. Pero dice la Biblia, para esta hora has llegado. Bueno, y entonces seguimos. De ahí fíjese que entonces ahora sí en la ley vamos a llegar a los 20 años. Los 20 años sí está mencionado, está ahí formalizado en la ley de Moisés, Éxodo 30, 14. Es cuando Dios pide que se haga un censo, pero dice ahí, todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. No le estoy diciendo que se caiga con la ofrenda, no. Ahí estaba hablando de una redención, dice que el medio ciclo de plata, ¿verdad?, lo que valía. Y vamos, mire, léalo conmigo ahí en Levítico 27, 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciera un voto especial, ¿no?, alguien que hace un voto, una promesa, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Hoy en día sigue siendo la moneda de Israel, ¿verdad?, el shekel.
no sé si lo pronuncié bien, el shekel, el ciclo, ¿ok? Verso 4, si fuere mujer, la estimarás en 30, porque vale menos. No estamos hablando de que la plata sea el valor de la persona como tal. Estamos hablando de la capacidad. Dios dice, ok, no, la mujer se entiende que el hombre es el que la debe de sustentar, entonces ella, su obligación, iba a decir fiscal, ¿no? Su obligación de redención es la mitad, ¿sí? No es que valga menos, ¿sí? No, porque entonces hay gente que, valemos menos, no. Al contrario, Dios siempre les dio un valor mayor, amén. Vaso más frágil, dice la Escritura. Bueno, entonces en 30 ciclos. Si fuera de 5 años hasta 20, el valor lo estimarás en 20 ciclos, la mujer en 10. Si fuere de un mes hasta 5, lo estimarás en 5, la mujer en 3. Y si fuere de 60 o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y la mujer en 10. Entonces vea cómo aquí le puse el verso 7, porque entonces otra vez interviene el factor de la edad. Y no es que uno valga menos, sino que Dios está viendo las capacidades y dice, bueno, tú ya vas mermando, entonces no te voy a exigir lo mismo que a un joven, ¿me está explicando? Pero el punto, cuando usted lee tanto Éxodo 30 como Levítico 27, se va a dar cuenta que entonces Dios lo que estaba formando en su pueblo, recuerde que ellos habían sido esclavos 400 años en Egipto, esclavos tal cual, pero entonces antes de introducirlos a la tierra prometida les empieza a hacer una estructura de ley, una estructura legal, ¿verdad? Darles las leyes, etcétera, y por eso como idea general entendemos ahí 20 años responsabilidad religiosa y civil. Sí, ahorita lo voy a entender, perdón, un poquito más. Números 1-2. Le dice Dios a Moisés, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Recuerde que aquí la excepción de salir a la guerra era cuando uno era recién casado. Que dice, así es recién casado, lo vas a dejar que un año haga feliz a su esposa. Vea, luego hay gente que aborrece las cosas de Dios, la Biblia y demás, pero nunca se meten a estudiar la Biblia. Hoy en día no lo hacemos así, ¿verdad? Tampoco nos dan en el trabajo un año, pero vea el enfoque de Dios. Usa esas palabras, que haga feliz a su esposa el primer año. ¿Sí? Entonces hay gente que aborrece, pero, oye, pero es que Dios te quiere dar un trabajo. O sea, cuando decimos comenzó la buena obra, la terminará, Dios así trabaja. Dios quisiera, o Él estableció así, que se dedicara un año para hacer feliz a la esposa, para levantar descendencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces aquí vea que los 20 años solamente era para pagar la redención y ser contado, permítame decirle así, como cuando hoy día en algunos países la mayoría de 18 años se adquiere la mayoría de edad y se adquiere la responsabilidad civil, en otros un poquito después, aquí eran los 20. Sí, entonces no solamente era para tener esa responsabilidad, sino también aún de salir a la guerra, ¿no? Obviamente aquí sí como varones y todas las mujeres dicen amén, ¿verdad? Que vayan ellos a la guerra, claro que sí. Pero entonces vea, entonces todo redunda en la responsabilidad. Mire, quiero pasarle otro pasaje de aquí, de los 20 años. Esdras 3:8, recuerde que Esdras es de la restauración, ¿eh? Cuando es consumido por un cautiverio babilónico y lo restauran, dice ahí, 3:8, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Para que activasen. Entonces una palabra bien común hoy día, ¿verdad? Y hoy hay activación y ahí se ponen a hacer muchas cosas. Pero yo nunca he oído que nos compartan qué es activar. Porque aquí lo está usando la Reina Valera 60, que activasen la obra de la casa de Jehová. Y me dice que fueron los levitas y me dice que eran los jóvenes. Platicaba con un pastor, le digo, ¿se ha fijado cómo es que los líderes de alabanza son jóvenes? Qué interesante, porque Dios, fue algo que Dios diseñó. Aquí lo puedo ver en la palabra. Los puso ahí, a los de 20 años para arriba. No le estoy diciendo que desecha a los viejitos, ¿verdad? Porque pues quién van a hacer las voces graves y demás. Pero vea cómo Dios así lo estableció. Entonces quiero compartir esta mañana que es activar en este punto. Activar es la palabra netzach, la palabra 5329 del Strong, 5329 netzach, y significa brillar, hacer relucir desde lejos, ser permanente. Entonces vea cómo a veces en muchos congresos de jóvenes se les trata de motivar y, hoy hay activación para ti, pero solo es emocionalismo. Pero quizá el joven sale y no tiene la idea de ser permanente, de permanecer, ¿verdad? De ser formado, de superar el límite. Hay de límites a límites, ya después le contaré. Pero la idea general de activar es hacer permanente, que permanezca.
A veces nada más se quiere salir del compromiso. No, y ya, mira, entonamos tus cantos que ya tenemos, etcétera, etcétera. Oye, pero ya sabes si es lo que Dios quiere. Pues no sé, pero vamos a darle, ¿verdad? Y entonces a veces llega a ser más show. Vea que activar, un sinónimo es vigilar. Entonces hay jóvenes que le digo, porque entonces estamos hablando en ese contexto, no porque tenga algo contra los jóvenes, yo amo a los jóvenes. Pero entonces me dice que esa palabra activar significa vigilar. Tienen que vigilar. Hay veces que, sorry por lo que voy a decir, pero es la verdad, a veces los adultos estamos distraídos y se puede, yo me acuerdo porque así nos pasaba en la iglesia donde crecimos. De repente entraba gente rara, no me refiero a su fisonomía, sino espiritualmente, que uno los podía discernir, el Señor nos daba esa gracia, y pues uno estaba ahí con el grupo de jóvenes y estábamos ahí reprendiendo, orando, no sé si acuerdan. Pero entonces esa es nuestra función, es activar, es vigilar. Luego me dice que deriva de otra palabra, netzach, cambió una letra, pero me dice es el objeto brillante a la distancia hacia el cual se viaja. O sea, es una meta, ¿sí me está diciendo ahí? Una meta, un blanco, un objetivo. Entonces activar es, ok, nos están activando, ¿qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Queremos que se nos reconozca, queremos hoy día tener muchos likes, muchos views, tener muchos seguidores, porque los jóvenes también, sorry, pero es la realidad. No, yo que tenga seguidores, pero yo no sigo a nadie, ¿no? Es como es algo honroso en el tabulador de los streamings, ¿no? Que tenga seguidores, pero que yo no siga a nadie, ¿no? ¿Qué quieres? Le digo eso porque dice aquí que activar es ponerse una meta, un blanco, hacerlo brillante a la distancia hacia el cual se viaja. Entonces uno tiene claro de yo voy para allá. Si me activaron, me activó mi pastor, mi ministro, mi líder en la alabanza, mi objetivo es allá. Me activaron como maestro de niños, yo quiero llegar allá. Me activaron como mujer, como diácono, yo quiero llegar allá, ¿no? En lo que esté haciendo dentro de la iglesia. Pero entonces le digo, yo veo los videos de esa gente que ocupa mucho esa palabra y esa emoción, pero no veo el brillo, no veo la meta, no veo la permanencia, no veo la vigilancia. ¿Me estoy explicando? Dice ahí veracidad. ¿Se entiende veracidad, verdad? Que vives lo que predicas. O sea, no puedes decir, está bien emocionado aquí, porque entonces cuando nos menospreciamos a los jóvenes. Sí, mucho brinco aquí, pero sales y allá, ta, 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 ta. Decía un predicador, Ram Mahoney, ¿verdad? Decía él, brinca tan alto como quieras en la iglesia, pero que cuando caigas tus pies estén firmes, vayas recto. Es una figura, pero creo que da mucho sentido, ¿no? Veracidad, entonces por eso que hay gente que los activan generalmente en la alabanza, pero como no hay veracidad, pues hay menosprecio. Primeramente a la persona, al joven, a la jovencita en cuestión, pero después también a las cosas de Dios. Entonces por eso que hay adultos, espero que aquí no, porque no hay, pero que solo llegan a la predicación. No es la alabanza en sí, es ese jovencito que lo conocen allá que hace lo que hace. No vamos a decir más, ¿verdad? Entonces vean cómo es. Y entonces fue algo que Dios le reclamó a Elí, ¿verdad? Dice, como tú no estorbaste a tus hijos, el pueblo menosprecia las ofrendas. El pueblo menosprecia mi nombre, el pueblo menosprecia el tabernáculo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué delicado es esto? Entonces, muchachos, jóvenes, jovencitas, si las activa Dios directamente a través de un ministro, sepan todo lo que representa la palabra activar. Ir en pos de lo eterno, perpetuamente tener victoria, dice ahí. Qué hermoso, ¿ah? Entonces, ahorita cada uno creo que a lo que entiendo en el espíritu, cada uno debe ir tomando, porque entonces cada etapa, o sea, hay jovencitos de 12 años que se preguntan, ¿cuál es mi propósito? Lo vas a encontrar. Hay jovencitos de 20 años, ¿cuál es mi propósito? Aquí está, ve tomando lo que es tuyo. Pero vamos a avanzar en la edad, llegamos a los 30 años. Los 30 años ya es para el sacerdocio. Levítico 4, 46 dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron en sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Entonces ahí se da cuenta que desde los 30 a los 50 a los levitas los podían asignar, pero en ya cuestiones que era tocar el mobiliario, o sea, trasladar el mobiliario, usted aquí puede ver que había 3 órdenes levíticas, ¿verdad? Los de Coat, los de Merari y Gerson, ¿no? tres ahí, y cada uno representa algo y es otra enseñanza por sí mismo. 3 órdenes, pero me está diciendo que era a partir de 30 años, ¿sí? O sea, ellos de 30 hasta 50 eran los que desarmaban el tabernáculo, y entonces cada una de esas familias, unos tenían que cubrir el arca, otros las cosas de oro, otros las de bronce, otros las cortinas, otros el atrio y así. ¿Sí me estoy explicando? Usted lo puede ver con calma ahí, pero la idea es sacerdocio. Mire Lucas 3:23,
Jesús mismo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces, él de los 12, él ya tenía la proyección, estuvo sujeto a sus padres, dice la Biblia. Pero cuando llegó el tiempo, dice el tiempo de su manifestación en Israel, tenía como 30 años. Porque él sabía entonces, ok, hoy yo ya puedo entrar al tabernáculo, dice Hebreos, que él entró, no con la sangre de machos cabríos, sino con su misma sangre. Él estaba habilitado por la ley de Moisés, la ley de Dios, para poder entrar al tabernáculo y tocar las cosas sagradas. Él rasgó el velo, ¿se acuerda? Hebreos dice, Hebreos exalta a Cristo sobre todos los libros. Entonces dice, el velo era su carne y fue rasgado de arriba abajo, para abrirnos un camino nuevo y vivo. Pero por eso Jesús se tuvo que esperar hasta los 30 años, el sacerdocio. Por eso digo, a mí me daba tristeza porque me venían a la mente personas que dijeron, yo de grande, qué bueno por ustedes, denle, yo más, ahí los veo. Y llegó, y creo que pasó la pandemia y ya ni están, y nunca se les llegó el tiempo de buscar de Dios. Voy a avanzar. Mire, luego usted leyó conmigo que decía los 50 años, ¿verdad? Porque entonces hay gente que ya entra aquí, ya vamos llegando a los adultos. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio. Entonces por eso es que habemos chavorrucos, ¿verdad? Que todavía estamos ahí. Pero vea cómo en la ley de Dios espera, o sea, lo que le quiero decir con todo eso es que lo que Dios espera es que si usted ya tiene los 50, Dios ya no espera que ande ahí en las danzas y en los corros, que si está, que bueno, ¿no? Porque todavía aguanta. Hay unos que somos unos cracks, ¿no? Todos nos traen a crack. Pero dice aquí, a los 50 años van a dejar, nunca más lo ejercerán, servirán, verso 26, con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, para hacer la guardia. Entonces tiene que aprender la llave del diácono, ¿va? Para controlar la puerta, hacer la guardia. Que dice, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Y le puse este texto, mire, de Proverbios 16:31, porque me dice la Biblia, dice, corona de honra es la vejez, que dice en el camino de justicia. Hay gente que dice, ¿y cuál fue mi función? Yo nunca prediqué, mi nombre nunca estuvo en titulares. Pero por decir, yo le comparto así rápidamente. Le comentaba a mi hija una experiencia. Yo soy el quinto hijo, somos 2 hermanos, pero yo soy el quinto. Entonces, si mi hermano de riesgo, yo más, por eso mi nombre. Pero el punto es que de los 3 anteriores que mi mamá perdió, una experiencia que ella tuvo fue de que fue a entregar a mi hermanito allá. Y cuando el ángel la regresó esa primera vez, no sé si hubo otra, pero esa vez le dijo, tienes una misión que cumplir. Y pensaba en mi mamá y decía, quizá ella pueda decir, yo nunca prediqué, bueno, así como tal, ¿verdad? Como la hermana fulana de tal, ¿verdad? Pero el habernos formado a mi hermano y a mí y la gente que le ha compartido, yo creo que habla mucho de esa misión que la mandaron de allá arriba. Bueno, entonces llega el punto donde entonces si usted ha servido y hoy tiene 50 años, dice ahí, es una corona de honra. Si usted fue de los que dijeron yo de grande y no lo hizo, bueno, quizás se perdió una corona. Acuérdese de Abraham, ¿verdad? Dice a los 99 años él circuncidó. Entonces, si todavía no tiene 99, tiene chance todavía de hacer estas cosas, de bueno, voy a servir, voy a hacer. Y si no, mire, concéntrese aquí, porque nos va ganando el tiempo. 60 años. 60 años. La Biblia menciona 60 años ya no del hombre como tal, del varón. Lo menciona de la mujer, mire. A 1 Timoteo 5:9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años. Usted puede ver ahí que dice la viuda que realmente lo es. O sea, que una viuda realmente es después de los 60. Dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, pero mira, dice ahí, aquí quiero enfocarlo porque entonces muchos los que estamos oyendo este mensaje esta mañana somos ya adultos, ya más para allá que para acá, ya de salida vamos. Entonces quiero que vean qué esperaría Dios de nosotros a esta etapa de nuestra vida. Dice ahí verso 10, dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y entonces me resuena en la mente aquella canción de Arjona, ¿verdad? Le predicaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas, decía aquel, ¿verdad? Sí, entonces, hermana querida, porque aquí está hablando de las hermanas grandes, 60 años o más, ha criado hijos, tiene testimonios de buena obra, es hospitalaria, o más bien la gente la reconoce como alguien amargada, y no, ni le hables, ni te acerques, ni le digas, no socializa con nadie, qué sé yo, pero vea cómo Dios espera algo bien diferente de nosotros a esta edad. Y luego ahí mismo a Timoteo en el verso 17 le dice, los ancianos, hablando de los varones, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuántos hermanos de 60 años en adelante usted conoce
que siguen predicando y enseñando? ¿Cuántos? ¿Cuántos de su círculo cercano que tienen 60 años o más se dedican a predicar, enseñar, y deje usted que sean reconocidos como dignos de doble honor? Hoy en día nos hemos diluido tanto con el mundo que le digo que más bien lo que hay a esta etapa de la vida es un mal testimonio, y lo digo con temor porque yo también voy para allá, ya estoy cerquita, como 30 años, estoy cerquita, pero los que aún tienen chance, recapacita esta mañana, hermano. Obviamente yo sé que nunca se nos predicó esto, al menos en lo que yo recuerdo en mis 40 y tantos años, ¿no? No recuerdo que me hayan dicho un día, a ver, a los 50 se espera esto de ti, a los 17 esto, a los 20, a los 30, a los 60, ¿no? Porque uno cuando es joven dice, no, yo tengo muchos años por delante, ya cuando uno ve ya está de este lado. Amén. Pero fíjese ahí, dice la Biblia, deberíamos de enfocarnos en ser gente que predique y enseñe. A Tito le dijeron lo mismo, o sea, un hijo era Tito, Timoteo, otro hijo era Tito. Pablo le dice que los ancianos sean sobrios, que sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dígame usted, ¿cuáles son los pleitos teológicos y demás? ¿No son de los viejitos? ¿Dónde está esto que el Señor esperaba de nosotros? Prudentes, sanos en la fe, en el amor. Al contrario, no le hables a fulano, porque fulano, no nos llevamos con Mengano. Oh my God, no era lo que la Biblia me enseña, no es lo que Dios esperaba de la edad. Los ancianos, dice el verso 3, las ancianas, ahora las mujeres, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Yo no me había puesto atención por qué hablando de la vejez, está hablando de las ancianas, ¿verdad? ¿Sí está viendo? Verso 2, los ancianos, verso 3, las ancianas. ¿Por qué me dice que no esclavas del vino? Yo no había caído en la cuenta, digo, ay Señor, yo pensaba que era causalidad ver a ciertas personas que se tiraron al vino por lo que les pasó, porque no eran ariscas, las hicieron. No, mire, ya Dios lo tenía previsto, dice que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien. Le digo, o sea, a los hombres nos tocó, pero ahora vienen las mujeres, enseñan el bien. Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. ¿Se da cuenta cómo nos perdimos con el mundo? ¿Cómo nos perdimos como la burrita de Balaam? Yo no era arisca, me hiciste. Bueno, eso lo digo yo, no digo eso la burrita. Pero el dicho mexicano así dice, la burra no era arisca, la hicieron. Y entonces usted nos ve hoy en los 60 y no somos gente que enseña a amar. No somos gente que enseñe la sanidad de la fe. No somos gente de la que en su mayoría se pueda dar testimonio de buenas obras. Uno que otro por ahí. No, sí, la hermana sí respeta. Por ahí cada congregación tiene una hermana viejecita, ¿verdad? Que es la guerrera de oración y la que hasta los demonios le tienen miedo. Pero dígame, de los demás que tenemos 60 años, ¿dónde estamos parados hoy día? ¿Te da cuenta? Dice ahí, enseñan a las mujeres jóvenes a amar. No solo a los maridos, también a los hijos. Sí, porque ahora ya es diferente, ¿verdad? ¿No? Y bueno, usted sabe cómo se ha diluido la cultura. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y ve aquí, creo que se aplica a los dos, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, por eso que le digo aquella canción de Arjona, sí, le hablaba de amor al prójimo, pero a mí me ponchó 100 pelotas, decía aquella canción. Entonces tenemos que hacer un alto esta mañana, porque yo sé que a muchos hacen, que digan, no, bueno, yo cuando me voy a regresar, fíjese, termino con esto. Pensaba en un Nicodemo, porque yo nunca lo había visto así hasta ahora. Imagínense que esto se lo están predicando a Nicodemo y llegamos al punto donde dijera, Señor, ¿y acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Dice Nicodemo, no. Te estoy hablando de algo espiritual. Bueno, es terrenal, pero es algo espiritual, ¿verdad? De que nazcas del agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir? Que te arrepientas. Quizá tú puedes tener hoy 60 años y ver tu vida y decir, no, yo no soy ese tipo de hombre que la palabra me enseña que Dios estaría expectando de mí. Amén. No lo soy. No soy hombre o mujer, no soy alguien que enseña a amar, no soy alguien que enseña sana doctrina, no lo soy. No está esa persona que Dios quiere de acuerdo a mi edad, no está. Pero entonces, como le dijeron a Nicodemo, tienes la oportunidad de nacer de nuevo hoy. No en lo físico. Las cosas, los años que pasaron, los errores que cometiste, ya pasaron, ya no los vas a arreglar. Pero no sé si puedes arrepentirte, pedirle perdón hoy al Señor de todos tus pecados y ponerte a cuenta si está preparado. Señor, mira,
de aquí para atrás borra mis pecados, perdóname, me arrepiento, lo lamento, hay cosas que ya no puedo arreglar, tú lo sabes, pero si en los años que aún me concedas, como le dijeron a Josué, Josué has envejecido, has entrado en años y aún hay mucha tierra por conquistar. Le recuerdo de Abraham, los 99 años, circuncidó su carne, imagínense. Y dice que después de ahí, a los 100 vino la promesa cumplida, tuvo a Isaac, tuvo a su hijo Isaac, ¿sí? Entonces le decía que me preguntara cuál es el factor general en estos, de cada edad que Dios nos marcó, qué era lo que Dios quería, tener cerca a cada persona, a los del octavo día, a los de 12 años, a los de 20 años, que estés en mi casa, que tengas un lugar para ministrar mi presencia, ¿sí? A los 30 que puedas ejercer un sacerdocio y tocar cosas más santas. A los 50, mira, vas a dejar de hacer las cosas que requieren fuerza, pero quiero que enseñes a los más jóvenes, que haya una transición, que les pase, no que los aborrezcas, no que te fastidies de que traigan su pelo de color y su ropa rota, etc. Que les enseñes a amar a los jóvenes. Creo que es el corazón de Dios y simplemente, perdón que no me contenga, pero es que me duele realmente porque yo estoy también ahí a la vuelta de la esquina. Y digo, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta poder cumplir estas cosas? Nos sentimos maduros por la edad. Menospreciamos con mucha facilidad a los más jóvenes. Pero cuando vemos lo que el Señor esperaría de nuestra vida a esta edad, estamos bien lejos de poder hacerlo. Y por eso le repito, ¿qué nos queda esta mañana? Decirle, Señor, perdóname, yo no sabía que a esta edad esperabas tantas cosas de mí. Quizás sea usted de los que yo le he dicho también, yo tengo en mi mente a muchas personas que yo los veía y decían así, yo de grande, personas que aprecio, o sea, no las estoy despreciando, señalo un hecho nada más, me dijeron y pasaron los años y no, pero la oportunidad es para todos esta mañana, amén. La oportunidad es para todos, jóvenes y viejos, porque esa es la promesa de Dios para el último tiempo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, no va solo sobre los jóvenes, solo los viejos, no, sobre toda carne, para que sean uno, dijo el Señor, amén. Entonces simplemente acérquese a Dios esta mañana y dígale, Señor, yo no había reparado en esas cosas, celebro mi cumpleaños cada año, pero realmente no había visto, nunca me había puesto a pensar qué cosas esperabas de mí. Quizá me he envejecido y como José me falta tanto por conquistar de mi carácter, Señor, tantas cosas que yo me dejé vencer, como veíamos ayer, que me rendí. En otras yo fui vencido, pero en otras me rendí, Señor. Perdóname esta mañana, Señor. Permítenos tener ese encuentro contigo como lo tuviste con Nicodemo, Señor. Él no entendía muchas cosas, vino de noche, tenía pena, pero creo que tú le permitiste entender por el Espíritu que tú le habilitabas la oportunidad de nacer de nuevo aún en su vejez. ¿Cuánto, Señor, quizá como Abraham, hasta los 99 o bueno en la vejez, nos va a llegar la revelación de que aún podemos cambiar? El mundo dice que no, que la gente no cambia, eso dice el mundo, pero yo creo que tú puedes cambiar, Señor. Una mirada tuya, un toque tuyo, una palabra tuya, un encuentro contigo, Señor, claro que puede cambiar. Quizá va a cambiar nuestro caminar como Jacob, que después de que tuvo ese encuentro no volvió a caminar igual. Pero ¿qué importa? Si lo que nos falta lo caminamos contigo, Señor. ¿Cuánta gente en sus errores ya no los va a poder corregir? Hay relaciones rotas, corazones rotos, Señor. Perdónanos, porque tú conoces cada historia, cada vida. No nos queda esta mañana más que pedirte perdón, Señor. Pero también extender nuestra mano y decirte, Señor, estos últimos años que tú nos concedas en esta tierra, permítenos estar a cuentas contigo. Permítenos cumplir tu palabra, que en tanto dependa de nosotros podamos estar en paz con nuestros semejantes, Señor. En tanto dependa de nosotros busquemos la paz, la comunión, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu, Señor, porque no envías tu palabra solamente por cumplir un tiempo, sino porque tú sabes que hay gente que se estaba preguntando cuál era su propósito en la vida. Hay gente resignada, había gente resignada ya que no tenía una expectativa nueva, pero que hoy tu palabra viene a habilitar, Señor. Hay mucha gente o jóvenes que habían sido emocionados con esta palabra de activación, pero no habían quizá aprendido, escuchado todo lo que representa la activación en Dios, todo lo que representa. Y lo que queremos, así como vimos el factor común,
que cada cosa que tú pediste en cada edad simplemente era para estar contigo, para entrar a tu tabernáculo, para entrar a tu presencia, para tocar las cosas santas, para que al final recibiéramos esa corona de honra que es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Señor, permítenos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, Señor. Permítenos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, y que podamos recapacitar y cambiar y corregir en el nombre de Jesús, hombres y mujeres, cada uno lo que necesita. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos esta mañana y te entregamos el señorío, el control, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ahí en lo que nos cortamos, nos despedimos.